Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Bienvenidos. Hoy vamos a revisar el segundo suplemento del registro oficial número 802 del 21 de julio 2016, donde se expidió la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Título 1. De la naturaleza y ámbito de la ley. Capítulo 1. De la finalidad y objetivos. Artículo 1. Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos de esta ley los siguientes. A. Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley, o constituyan instrumentos de ellos para la aplicación de las sanciones correspondientes. B. Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas en el literal anterior, o su tentativa, la organización de sociedades o empresas que sean utilizadas para ese propósito, y la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones correspondientes. Y C. Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. Artículo 2. La presente ley será aplicable a todas las actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos. Comentarios. Como lo acabamos de leer, la finalidad y el objetivo es prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos, así como la financiación de otros delitos. Para ello son objetivos de esta ley detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, tráficos de activos, detectar cualquier asociación, y no solamente detectarlos, sino ir hacia las acciones que se va a cumplir conforme a la ley, así como recuperar los activos productos que son de esos delitos. Esta ley es aplicable a todas las actividades económicas, que puedan ser utilizadas para el lavado de activos o el financiamiento de otros delitos. Por tal motivo, no excluye actividad alguna. Continuamos. Capítulo 2.
de la información. Artículo 3. Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la actividad en la entidad reportante y que no puedan sustentarse. Artículo 4. Las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de los deberes y obligaciones constantes en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras de carácter específico, deberán: a. Requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables la identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional de sus clientes, permanentes u ocasionales. En el caso de personas jurídicas, el registro incluirá la certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos de las acciones o participaciones, objeto social, representación legal, domicilio y otros documentos que permitan establecer su actividad económica. La información se recogerá en expedientes o se registrará en medios magnéticos de fácil acceso y disponibilidad y se mantendrá y actualizará durante la vigencia de la relación contractual. Los sujetos obligados del sistema financiero y seguros mantendrán los registros durante los 10 años posteriores a la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual. B. Mantener cuenta y operaciones en forma nominativa. En consecuencia, no podrán abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas de carácter anónimo, ni autorizar o realizar transacciones u operaciones que no tengan carácter nominativo, salvo las expresamente autorizadas por la ley. Comentarios. En el artículo 3 nos indica qué se entiende por operaciones o transacciones económicas: inusuales, injustificadas o sospechosas. ¿Cuáles son esas operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas? Se han realizado por personas naturales o jurídicas y nos indica aquellas operaciones que no guarden el perfil económico y financiero que mantiene la entidad. Adicionalmente nos indica aquellas operaciones que no puedan sustentarse a través de documentos fehacientes,
En el artículo 4 nos indica que las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de los deberes y obligaciones que tienen en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras, nos dice, de carácter específico, deberán requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables la identidad, ocupación, actividad económica, estado civil, etcétera, de sus clientes. En el caso de las personas naturales, el registro incluirá la certificación de existencia legal, capacidad de operar, nos dice, monto de las acciones, representación legal, domicilio. Y esta información se va a recoger en expedientes o en medios magnéticos de fácil acceso y disponibilidad. Para los sujetos obligados del sistema financiero y seguros, la información debe mantenerla en sus archivos durante 10 años, realizada la última transacción. En el literal B nos indicaba que mantener cuentas y operaciones en forma nominativa, en este caso, que se encuentre registrado el nombre completo del cliente. Por tal motivo nos indica, en consecuencia, no podrán abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas de carácter anónimo, salvo las expresamente autorizadas por la ley. Este es el capítulo 2 de la información. Es importante que nuestros colegas que cumplen la función de oficiales de cumplimiento, a nuestros colegas auditores y contadores públicos, lean la ley para que sepan cuáles son las obligaciones del oficial de cumplimiento y ésta las realice profesionalmente, técnicamente. Continuamos. El literal C nos indica registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días. La obligación de registro incluirá las transferencias electrónicas con sus respectivos mensajes en toda la cadena de pago. El registro se realizará en los respectivos formularios aprobados por las entidades competentes, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Las operaciones y transacciones individuales y múltiples y las transferencias electrónicas
señaladas en este literal se reportarán a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes. D. Reportar bajo responsabilidad personal e institucional a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas dentro del término de 4 días, contados a partir de la fecha en que el Comité de Cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones. Y E. Reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes sus propias operaciones nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá modificar los periodos de presentación de los reportes de todas las operaciones y transacciones económicas previstas en el presente artículo. Las operaciones y transacciones señaladas en los literales C, D y E en este artículo incluirán aquellas realizadas con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Comentarios. En el sistema financiero y en los seguros hay que reportar a la UAFE aquellas operaciones superiores a $10,000. Dentro de los 15 días posterior al final de cada mes. En el literal D nos indica que se reportará bajo responsabilidad personal e institucional a la UAFE las operaciones inusuales e injustificadas dentro del término de 4 días. En el literal E nos indica que se debe reportar a la UAFE dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes sus propias operaciones nacionales e internacionales. Incluidas aquellas operaciones realizadas con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Estos literales y los anteriores que acabamos de leer son de obligación y aplicación para las instituciones financieras y las entidades de seguros. Continuamos. Artículo 5. A más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE a través de la entrega de los reportes previstos en esta ley, de acuerdo a la normativa en cada caso, se dicte, entre otros, las filiales extranjeras, bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, las bolsas de valores y las casas de valores, las administradoras de fondos,
y fideicomisos, las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales, las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias. Las agencias de turismo y operadores turísticos. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción hipódromos, los montes de piedad y las casas de empeño, los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, los comerciantes de antigüedades y obras de arte, los notarios, los promotores artísticos y organizadores de rifas, los registradores de la propiedad y mercantiles, los sujetos obligados señalados en el inciso anterior deberán reportar las operaciones y transacciones económicas cuyo valor sea igual o superior al previsto en esta ley. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante resolución, podrá incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y podrá solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas. Comentarios. En el artículo 5 nos indica claramente que a más de las instituciones financieras y de seguros están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero UAFE a través de la entrega de reportes previstos en la ley los siguientes. Ejemplo, las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, fundaciones y organismos no gubernamentales, las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves. También a las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción. Estas personas naturales y jurídicas, adicionalmente las que ya leímos si ustedes están revisando en pantalla, deben reportar a la UAFE. La UAFE, mediante resolución, podrá incorporar nuevos sujetos obligados a reportar. Asimismo, podrá en cualquier momento solicitar información adicional a personas naturales o jurídicas. Nuevamente, eso lleva a que las compañías tengan sus departamentos contables, financieros
y otros departamentos al día, para que en el caso sean incorporados, puedan entregar la información de manera oportuna. Lo mismo ocurre para las personas naturales. Continuamos. Artículo 6. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante la emisión de los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos obligados a informar establecido por esta ley. En caso de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE requiera información adicional de los sujetos obligados o de cualquier institución del sector público, esta deberá ser motivada y los requeridos tendrán la obligación de entregarla dentro del término de 5 días. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, de considerarlo pertinente y previa solicitud, podrá conceder prórroga hasta por un término de 10 días. Para fines de análisis, las instituciones del sector público que mantengan bases de datos tendrán la obligación de permitir el acceso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE a las mismas, en los campos que no sean de carácter reservado. Artículo 7. Además de las y los sujetos obligados a informar de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo, todo ciudadano que conociere de actividades que pudieran constituirse operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas, deberá informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE o a la autoridad correspondiente según sea el caso. Comentarios. En el artículo 6 nos indica claramente que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE puede solicitar en cualquier momento a cualquier institución del sector público información dentro del término de 5 días y máximo, de acuerdo a los justificativos que correspondan, dará una prórroga hasta un término de 10 días. Asimismo, debe dar acceso a las bases de datos informáticas de la entidad pública. En el artículo 7 indica claramente que todo ciudadano que conociere de actividades que pudieran constituir operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas, deberá informar a la UAFE o a la autoridad correspondiente según sea el caso. Por tal motivo, la institución da libertad para que cualquier ciudadano pueda realizar las denuncias correspondientes. Continuamos. Artículo 8. Sin perjuicio de la obligación que tiene toda persona de declarar y pagar el impuesto a la salida de divisas, cuando corresponda, de conformidad con la ley, quien ingrese o salga del país con dinero en efectivo, por un monto igual o superior a $10,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas, tiene además la obligación de declararlo
ante las autoridades aduaneras. Este control de carácter permanente será realizado en las áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros, por un grupo operativo conformado por funcionarios competentes del sector aduanero y de la Policía Nacional del Ecuador. La declaración prevista en este artículo tiene como propósito el posterior control de la licitud del origen de los fondos. Título 2. Régimen institucional. Capítulo 1. Rectoría. Artículo 9. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ejercerá la rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos, en uso de las facultades establecidas en la ley. Emitirá las políticas públicas, la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Artículo 10. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, además de las facultades detalladas en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones. A. Diseñar y aprobar políticas, normas y planes de prevención y control del lavado de activos y financiamiento de delitos. B. Emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos en los sectores de la actividad económica y financiera de su competencia. C. Absolver las consultas que la directora o director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE estimare necesario someter a su consideración. Y D. Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley. Corrección. De acuerdo con esta ley. Artículo 11. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica o al órgano que asuma sus competencias. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado con carácter reservado y con los debidos soportes. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE colaborará con la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales competentes cuando éstos lo requieran, con toda la información necesaria para la investigación,
procesamiento y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos. En forma excepcional y para luchar contra el crimen organizado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE atenderá a los requerimientos de información de la Secretaría Nacional de Inteligencia y del órgano que asuma sus competencias, conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE se organizará en la forma prevista en este reglamento. Capítulo 3. De las funciones y atribuciones de la UAFE. Artículo 12. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE deberá cumplir las siguientes funciones. A. Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. B. Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones. C. Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y podrá solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas. D. Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales análogos, así como con unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco de sus competencias, intercambiar información general o específica relativa al lavado de activos y financiamiento de delitos, así como ejecutar acciones conjuntas a través de convenios de cooperación en todo el territorio nacional. E. Actuar como contraparte nacional de organismos internacionales en virtud de los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. F. Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE queda prohibida de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción prevista en el artículo anterior. G. Intervenir a través de su titular como parte procesal en los procesos penales iniciados por lavado de activos o financiamiento de delitos en los que ha remitido reportes de operaciones inusuales e injustificadas. H. Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la información obtenida en el ejercicio de sus competencias. Y organizar programas periódicos de capacitación en prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos. J. Cumplir las normas y directrices relacionadas con lavado de activos dispuestas por la Fiscalía General del Estado como órgano directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. K.
expedir la normativa correspondiente y asumir el control para el caso de los sujetos obligados a entregar información que no tengan instituciones de control específicas. L. Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Y M. Iniciar de oficio los análisis financieros en aquellos casos que se presuma la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas. N. Las demás que le correspondan de acuerdo con esta ley. Artículo 13. La máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE es el director general y será designado por el presidente de la República. Para desempeñar el cargo de director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, se requerirá ser de nacionalidad ecuatoriana y tener título académico de tercer nivel. Artículo 14. El director general tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades. A. Representar judicial y extrajudicialmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. B. Dirigir las operaciones de análisis financiero y económico. C. Dirigir y ejecutar el plan estratégico y operativo, así como elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. D. Recomendar a las autoridades competentes la adopción de medidas orientadas al cumplimiento de la finalidad de esta ley. E. Aprobar el estatuto orgánico por procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. F. Presentar un informe anual a la Asamblea Nacional en el que deberán constar las estadísticas relacionadas con el número de reportes de operaciones inusuales e injustificadas y el porcentaje de aquellos que se judicializaron. Y G. Otras que le confieran la ley. Artículo 15. Las funcionarias o funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de sus tareas de análisis financieros desarrolladas, aún después de 10 años de haber cesado en sus funciones. Las funcionarias o funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE que revelen o utilicen ilícitamente información reservada serán destituidos de su cargo, previo el procedimiento administrativo previsto en la ley que regula el servicio público. Y sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar. Las exfuncionarias o exfuncionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE que revelen o utilicen ilícitamente información reservada serán sancionados con multa de 10
a 20 salarios básicos unificados. El mismo deber de guardar secreto regirá para los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, de conformidad con esta ley. Capítulo cuarto. De las unidades complementarias. Artículo 16. Las superintendencias de bancos, compañías, valores y seguros, economía popular y solidaria, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y todas aquellas que dentro del ámbito de su competencia consideren necesario hacerlo, crearán unidades complementarias antilavado que deberán reportar reservadamente de conformidad con las normas aplicables para dicho efecto a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuvieren conocimiento. Dichas unidades antilavado deberán coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación e intercambio de información con la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas rápidas y eficientes para combatir el delito. Título 3. Faltas administrativas y sus sanciones. Artículo 17. La persona natural o jurídica privada que entregare tardíamente el reporte de operaciones y transacciones que igualen o supere el umbral previsto en esta ley será sancionada con una multa de 1 a 10 salarios básicos unificados. En caso de incumplimiento de la obligación de reporte, la sanción será de 10 a 20 salarios básicos unificados. En caso de que la información remitida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE no pueda ser validada y no se haya corregido el error de validación en el término de 3 días, se considerará como no presentada. La reincidencia se sancionará hasta con el máximo de la multa en cada caso. Artículo 18. Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a $10.000 de los Estados Unidos de América y que no lo realicen en el término de 5 días, serán sancionados con multa de 21 a 30 salarios básicos unificados. La sanción no exime del cumplimiento de la obligación. Artículo 19. Si a pesar de la imposición de la multa no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE la información solicitada, el respectivo órgano de control impondrá al sujeto obligado, como medida cautelar,
la suspensión temporal del permiso para operar, la cual será levantada en el momento en el que se cumpla la obligación. En caso de reincidencia dentro de los 12 meses subsiguientes al hecho que motivó la suspensión temporal, el respectivo órgano de control impondrá la sanción de cancelación definitiva del certificado de autorización de funcionamiento. En los casos en los que el sujeto obligado a remitir información no tenga un órgano de control específico, la medida cautelar o la sanción serán aplicadas por el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE o quien haga sus veces. Artículo 20. Las multas establecidas en este título se impondrán de manera proporcional en virtud del patrimonio, facturación y los demás parámetros que establezca el reglamento. Título cuarto. Del procedimiento administrativo sancionador. Artículo 21. En el procedimiento administrativo sancionador, los expedientes se tramitarán y resolverán en primera instancia ante el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Los recursos de apelación y extraordinarios de revisión se radicarán ante el órgano de control correspondiente, en caso de haberlo para cada sujeto obligado. Y en el caso de aquellos que no tienen un controlador propio, ante el ministro coordinador de la política económica o quien ejerza sus competencias. Artículo 22. El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE sancionará observando el siguiente procedimiento. 1. Identificación de la infracción. 2. La notificación de la infracción a través de correo electrónico en el término de 3 días desde su identificación, con lo cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. 3. Una vez notificado el presunto infractor en el término de 4 días, podrá presentar todas las pruebas de las que se crea asistido. 4. Concluido el término indicado en el numeral precedente, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico dictará dentro del término de 20 días la resolución que corresponda, la misma que será notificada a través de correo electrónico dentro del término de 3 días. Artículo 23. Los recursos de apelación, que deberán ser debidamente fundamentados, se resolverán por el mérito de los expedientes dentro de un término de 60 días, contados a partir de la recepción de los mismos. Artículo 24. La persona que no declare o declare erróneamente o falsamente ante la autoridad aduanera o funcionario competente el ingreso o salida de los valores a los que se refiere esta ley, será sancionada por la autoridad aduanera con una multa equivalente al 30% del total de los valores no declarados o declarados erróneamente o falsamente.
sin perjuicio de que se continúe con las acciones penales en caso de existir delito. Título quinto. De la prevención y cooperación. Artículo 25. Las entidades del sector público y privado ejecutarán los programas y las acciones de prevención diseñadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE para alcanzar los objetivos de esta ley. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, sobre la base del principio de reciprocidad, cooperará con sus similares de los demás estados en el intercambio de información en materia de lavado de activos y financiamiento de delitos. Artículo 26. En ningún caso, los sujetos obligados a informar podrán invocar el sigilo o reserva bancaria, ni el secreto profesional o fiscal, para negar el acceso o demorar la entrega de la información solicitada en el ámbito de la competencia de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Disposiciones generales. Primera. En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta ley, se aplicarán las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Monetario y Financiero y demás leyes pertinentes. Segunda, los recursos que se recaudaren por las multas impuestas por infracciones a esta ley serán depositadas en la cuenta única del Tesoro Nacional. Tercera, quedan expresamente derogadas todas las normas que se opongan a esta ley. Cuarta, las entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas, las instituciones financieras y las organizaciones del sector financiero popular y solidario, y las personas naturales estarán obligadas a proporcionar la información que requiera la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y no podrán oponer sigilo o reserva alguna. Sin perjuicio de ello, la información que se entregue y que esté sujeta a sigilo o reserva conservará su carácter de reservada y únicamente podrá ser utilizada en el ejercicio de sus facultades legales. La unidad adoptará las medidas de organización interna necesarias para garantizar su reserva y controlar su uso adecuado. El uso indebido de la información será sancionada civil, penal o administrativamente según sea el caso. Disposiciones transitorias. Primera, los sujetos obligados que se encuentran informando hasta antes de la vigencia de la vigente ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE continuarán haciéndolo hasta que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE emita las resoluciones correspondientes. Segundo, el reglamento de la presente ley será expedido por el Presidente de la República en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Tercera, en el plazo de 90 días, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE pasará a ser adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica, periodo en el cual
se realizará el correspondiente inventario de bienes, activos y pasivos para el traspaso. Cuarta, el personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE continuará prestando sus servicios en la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, sometido a las disposiciones legales correspondientes. Reflexión. Bien, hemos leído de una manera maratónica la ley relacionado al lavado de activos. Con esto, colegas, ustedes ya tienen una herramienta que los va a ayudar a aprender a través de escuchar y la lectura y tener una idea clara de lo que busca la ley, así como realizar las interpretaciones y las implementaciones necesarias que deba realizar usted como oficial de cumplimiento, auditor, contador, que deba revisar los procesos internos dentro de la compañía, así como otros amigos y colegas que puedan estar escuchando esta información y sea útil. Bien, con esto damos fin. Soy el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Gracias por participar de esta charla. Nos vemos pronto, colegas. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero.
ando por este mundo sobreviviendo.